Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre las 7 S's que seguramente son la voluntad de Dios. Una de las principales enseñanzas de la Biblia es que todos los que han decidido creer, aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, son hechos por gracia, o sea, gratuitamente, hijos de Dios, por los méritos del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. También la Biblia enseña que todos los que han nacido de nuevo del Espíritu y por lo tanto son hijos de Dios, son llamados a ser siervos, ministros e instrumentos útiles en las manos de Dios para completar su bendita obra de redención en este mundo y para ser bendición de los que nos rodean. Así, la Biblia enseña que la única razón para que después de ser salvos peregrinemos por un poco de tiempo por este mundo, afligido por diversas pruebas, antes de ser trasladados a gozar de la gloria y la presencia de Dios en la patria celestial, es ser proclamadores del Evangelio de salvación a los perdidos, enseñar la sana doctrina a los creyentes y bendecir a los pobres y necesitados de este mundo. Para poder cumplir adecuadamente con esta nuestra bendita tarea, en una forma cada vez más efectiva, es necesario que primero seamos obedientes en las cosas que seguramente son la voluntad de Dios. Hay cuando menos 7 S's que seguramente son la voluntad de Dios y que todo creyente debe considerar antes de consagrar su vida al servicio de su Señor y Salvador, si es que ha de tener éxito en su ministerio. Las 7 S son: 1. Ser salvo. 2. Ser santo. 3. Saturado de la palabra de Dios. 4. Saturado del Espíritu Santo. 5. Ser sumiso. 6. Ser sufrido. Y 7. Ser siervo fiel. Así, debemos mencionar que es sumamente importante saber la voluntad de Dios si es que queremos gozar de una vida eterna en los cielos y una vida abundante y fructífera en esta tierra. Nuestra confianza es que Dios en la Biblia dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Para ser salvo, no basta con ser creyente, pues la Biblia dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Conozco un buen número de creyentes que nacieron en hogares cristianos y evangélicos y que aún después de muchos años no han hecho su decisión de aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como su Salvador personal. La salvación no se hereda, ni se imparte con el bautismo de infantes. La Biblia dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes que hacer algo por Dios, hay que ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, hay que creer, aceptar, recibir y confesar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La Biblia dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una de las cosas que santo quiere decir es apartado para servir a Dios. Para poder ser ministro de Jesucristo se necesita tomar la decisión de apartar la vida entera
para el servicio del Señor, consagrarse y presentarse diariamente como una ofrenda viva para Dios, de tal manera que todo lo que hagamos, dentro y fuera de nuestro hogar, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del lugar donde realizamos nuestras diarias tareas, sea la escuela o el trabajo, sea hecho para honrar a Dios y cumplir su voluntad y propósito. También santo quiere decir ser puro en toda nuestra manera de pensar, actuar y vivir, procurando con diligencia y perseverancia desechar la carnalidad en nuestras conductas y cultivar las virtudes y hábitos que caracterizan la nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice, consérvate puro, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en ofrenda viva, santa, agradable a Dios. No se amolden a las costumbres del mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de tal manera que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que, como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si tiene virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto piensen. También la voluntad de Dios es que nuestra mente y corazón estén saturados de la palabra de Dios. La Biblia dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y sana doctrina. Todo siervo de Cristo debe obedecer el mandamiento que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, pues solo la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De muy poco aprovechará que prediquemos filosofía, convicciones personales y hasta experiencias o testimonios propios o de otros, si lo que predicamos no son mensajes saturados de la palabra de Dios. Pues la Biblia afirma que la fe viene por oír la palabra de Dios, y la promesa fiel de Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Con el fin de que nuestro servicio a Dios lleve mucho fruto, la voluntad de Dios es que el siervo de Dios esté saturado del Espíritu Santo. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu, pues el Espíritu de verdad mora con nosotros y estará en nosotros. Por ello entendemos que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. A través de su Espíritu es que Cristo cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también dice la Escritura, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Yo sinceramente creo que, a menos que pidamos la unción del Espíritu Santo, lo que hagamos, enseñemos o prediquemos a los oídos y mentes de las personas, difícilmente podrá ser sembrado por Dios en forma milagrosa en el corazón de los oyentes, de tal manera que sea usado para salvar y transformar sus vidas
haciéndolos cada vez mejores hijos y siervos de Dios, y cada vez más a la imagen y estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nuestra predicación y servicio a Dios trascenderá para vida eterna o para la edificación de los salvos solo en la medida en que nuestra vida y ministerio sean ungidos e investidos de poder por el Espíritu Santo. Nuestra confianza de que esto es posible descansa en la promesa fiel de que Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así, basta que antes de efectuar cualquier ministerio o servicio a Dios, pidamos de corazón sincero que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos estar seguros de que Él cumplirá su promesa y nos lo concederá. La voluntad de Dios es que el siervo útil de Dios sea sumiso. La Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo donde la cabeza es Jesucristo, y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Dios nos manda que, para ser de utilidad y bendición a la iglesia, aprendamos a obedecer a nuestros pastores y estar sujetos a los que nos presiden en el Señor. Un hijo de Dios que no aprende pronto a ser sumiso ante sus autoridades legítimas dentro y fuera de la iglesia, de poca utilidad le va a ser a Cristo y a su bendita obra. Un buen siervo de Jesucristo debe saber que necesita aprender a ser sufrido, porque la Biblia advierte: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesucristo advirtió a sus discípulos diciendo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dijo el Maestro, yo he vencido al mundo. Por ello, no debe extrañarnos que el precio de servir fielmente a Jesús muchas veces incluya sufrir críticas, persecuciones, injusticias, aflicciones y dolor. Pedro escribió: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así, todo siervo fiel del Señor Jesús debe estar dispuesto no solo a perder posesiones materiales, sino aún la salud, la libertad y la vida por amor a Cristo, si Dios así lo dispone. El que no está dispuesto a sufrir por su Salvador, a dejarlo todo por Jesús y a dar su vida por su bendita obra, no es digno de ser ministro de Jesucristo. Dice la Biblia que Pedro y los apóstoles, después de haber sido encarcelados y maltratados por los enemigos de Cristo, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. La voluntad de Dios es que todo aquel que decide seguirle y servirle debe ser un siervo fiel. La Biblia dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca, y que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. También dice: el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. El que se decide a servir a Dios debe considerar el compromiso que ello implica, pues Dios no se agrada de los que son fluctuantes, ni de los que no consideran perseverantemente como prioridad suprema su fidelidad a Dios. Dice la Escritura: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que tú lo obtengas.
Jesucristo nos advirtió diciendo: serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por último, debemos entender que para que el servicio a Dios sea efectivo, debemos confiar en que Dios hará en forma perfecta la parte que le corresponde y que para nosotros es imposible, como es dar a los perdidos la salvación y la vida, y a nuestra labor el crecimiento y el fruto. Por lo tanto, debemos saber que Dios espera de nosotros que cumplamos con la ayuda de Dios y con todo nuestro esfuerzo, dedicación y perseverancia, la parte en la bendita obra de Dios que nos corresponde, que aunque es difícil, es posible, como es cuidar, regar y cultivar la preciosa semilla de la bendita palabra de Dios sembrada en las almas de los creyentes. Jesucristo dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. La promesa fiel de Dios dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es mi esperanza que después de meditar en todo esto, más personas sientan el deseo, el llamado y la urgencia de consagrar sus vidas al servicio de su Señor y Salvador, Jesucristo. Y es mi oración que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga cada día más aptos en toda obra buena, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, y que Dios les siga bendiciendo ricamente en su vida y ministerio. Amén. Así sea.